Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 43, y vamos a leer desde el versículo 32. Mi texto es el versículo 43, pero para poder conocer un poquito más sobre el contexto, vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 43. En honor a la palabra de Dios, nos ponemos de pie, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43. Y llevaban también a otros dos, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No existe una semana en la historia de la humanidad que haya estado tan lleno de gloria y a la misma vez que haya estado tan lleno de tinieblas como esa Semana Santa hace 2000 años. Ahí en las afueras de Jerusalén. Por manos de pecadores que gritaban llenos de odio: crucifícalo, crucifícalo. El inocente y sin pecado era sentenciado a morir en una cruz por crímenes que él no había cometido. Lucas dice que también llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos junto con él. Y llegando al lugar llamado el Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lucas atestigua que que acusaban no era culpable de delito, pero aquellos que iban con él sí eran. Lucas les llama a ellos malhechores. Kakurgos es la palabra en el original que quiere decir hacedores de maldad, obradores del mal, maquinadores de lo malo, merecedores de muerte. Lucas dice: Yeshua, Jesús de Nazaret, no era culpable como los demás. Lucas dice: este no era digno de muerte, como todos los demás hombres. Lucas 23:4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud:
no encuentro delito en este hombre. Lucas 23, versículo 14, y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Y así, Lucas 23, 22, y él les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito de muerte. Y así sin culpa y así sin delito, era que lo clavaban en una cruz junto con dos criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y así era que la justicia se volteaba de cabeza. Y los injustos se encargaban de ejecutar aquel que era toda justicia. Ironías de ironías. Este Jesús, a quien se le había acusado de amenaza para Roma, tenía a aquellos como acusadores, como la verdadera amenaza de Roma. Este Jesús que ahora colgaba indefenso en esa cruz, sin embargo, tenía a disposición, dice la palabra de Dios, a 12 legiones de ángeles para inmediatamente bajarlo de esa cruz y destruir a todos los que estaban con él. Este Jesús de quien los gobernadores se burlaban de impotente, dice Hebreos que aún colgado en esa cruz, él sostenía todas las cosas por la palabra de su poder. Aun cuando Herodes se burlaba de él cruelmente, vistiéndolo como un falso rey, aún así él era el verdadero rey. Él había sido acusado de blasfemia, aun cuando aquellos que lo acusaban blasfemaban atacando su deidad. Era una ironía que era maldecido por aquellos que lo odiaban, pero era maldecido infinitamente más por su Padre que lo amaba. Parecía que colgado de esa cruz no podía salvarse a sí mismo ni a los demás. Sin embargo, no pudiendo salvarse a sí mismo, él salvaba a los demás. Qué ironía que al Jesús no salvarse a sí mismo, él se convertía en el Salvador del mundo. El apóstol Juan dijo, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Pero, hermanos, nosotros también vemos por medio de las Escrituras otra ironía, y esta también lo vemos con los judíos, que por cierto lo querían muerto, para así ellos poder tener una celebración. La celebración de la Pascua. Celebración cuyo significado apuntaba a su muerte. Ellos lo querían muerto para así después ellos ir a degollar y sacrificar corderos a Dios para el perdón de sus pecados. Corderos y sacrificios que nunca podían remover los pecados de nadie.
Juan el Bautista había dicho de aquel que los judíos estaban rechazando, él dijo así: he ahí el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo. No lo cubre, el que quita el pecado del mundo. Mientras los judíos se apresuraban por ir a degollar esos corderos que no tenían ningún poder para quitar los pecados, Dios, por medio de sus propias manos, estaba sacrificando el cordero que tenía todo el poder de quitar los pecados de todos los hombres para siempre. La Pascua no nada más era recordatorio que Dios había librado a los israelitas de Faraón. Si tú recuerdas bien, se nos viene la Pascua a la mente y eso es lo que nosotros pensamos. Y los judíos piensan en la Pascua como Dios librándolos del enojo de Faraón. Y los judíos se recuerdan que cada vez que ellos celebran la Pascua, que Dios partió ese mar rojo. Pero de algo que se olvidan los judíos y de algo que nos olvidamos nosotros, era que Dios traería juicio tanto a egipcios como a judíos, a los que no cubrieran el dintel y los postes de la puerta con sangre de un cordero de 1 año y sin mancha. Y era la sangre de ese cordero puesta sobre esa puerta la que protegía a la casa misma, si te acuerdas bien, de la destrucción y la muerte del primogénito. Era esa sangre. Dios mismo traería juicio y Dios mismo traería ira para aquellos que no tuvieran esta sangre en su puerta. Era esa sangre la que los protegía. Entonces, más allá de ser librados de la ira de Faraón, esa noche de Pascua, por medio de la sangre, el pueblo estaba siendo librado de la justicia y la ira de Dios. Y los judíos se habían olvidado de esto. Ellos creían que por su propia justicia, por medio de sus propios sacrificios, era que ellos mismos apaciguaban la ira de Dios, por medio de sus propias manos. Pero por su pecado nunca entendieron lo que enseñaban las Escrituras. Que por los mismos sacrificios, como dice Hebreos, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, nunca pueden hacer perfectos a los que los hacen. Nunca. Y el escritor de Hebreos nos dice, ¿por qué? Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Esto era lo que no entendían los judíos, ni los gobernantes, ni los soldados romanos, ni los malhechores, ahí en el Calvario, excepto uno. Yo te voy a decir que mientras las tinieblas reinaban en los corazones y en las mentes de los pecadores ahí, en el corazón y en la mente de uno de ellos, empezaba a haber claridad. Mira, a pesar de la oscuridad y a pesar de la confusión en ese día que había en los corazones de los hombres allí, en uno la luz empezaba a brillar. Ahí en el Calvario de la muerte, uno estaba viniendo a vida. Ahí en el lugar llamado la calavera, la ceguera y la ignorancia de un incrédulo se tornaba en conocimiento de la verdad. Ahí en el Calvario la luz resplandecía en el corazón de un pecador.
Y esta es la historia de un criminal. Un criminal que en los últimos momentos de su vida pudo mirar su depravidad y su maldad. Pudo arrepentirse de sus pecados. Y vino a confiar en aquel que colgaba para su salvación. Esta historia del criminal arrepintiéndose es una historia muy personal que nosotros encontramos en Lucas, pero es una historia que nosotros, sobre todo esta de arrepentimiento, es una que nosotros no encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Lucas es el único que registra este incidente de arrepentimiento. Pero te voy a decir, es una historia muy personal que data de la salvación de un hombre pecador. Y nosotros podemos decir acertadamente que esta es una historia muy personal, ya que la salvación de este pecador en esa cruz describe perfectamente nuestra salvación el día de hoy. Y lo digo para aquellos que estamos en Cristo por medio de su gracia. Pero la salvación de este criminal describe perfectamente la salvación de todos los demás criminales. Su historia de salvación es la historia de salvación de todos nosotros. Su historia, yo lo puedo decir, es tu historia y también es mi historia y la historia de todos aquellos que han sido destituidos de la gloria de Dios. Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas nos dice que los gobernantes también se mofaban diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios escogido. Versículo 36, los soldados también se burlaban de él diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas no nos lo dice, pero también la gente que pasaba por ahí también se burlaba de él. Mateo 27:40 dice, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Mateo también registra a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos mofarse de él, diciendo, a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 43 ahí de Mateo, en Dios confía que lo libre ahora si Él lo quiere, porque Él ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Por si fuera poco, en nuestro pasaje el día de hoy nos encontramos también a unos criminales insultándolo también a Él. Lucas 23:39, como lo acabo de leer. Colgado allí, le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, pero este no era todo el insulto. Algo que a nosotros no nos menciona Lucas ahí en nuestro pasaje era que el otro criminal que nosotros encontramos en ese pasaje, antes de defenderlo, porque ahí en Lucas 23 encontramos a uno nada más ofendiéndolo, pero lo que no nos dice Lucas es que antes del otro criminal defenderlo, también lo estaba atacando. Y esto lo encontramos en Mateo 27:44, dice así, en la misma forma, los ladrones que habían sido crucificados con él lo injuriaban. Marcos también dice lo mismo, Marcos 15:32, y los que estaban crucificados con él también lo insultaban.
En sus últimas horas de vida, ambos criminales, con dolor en sus manos, con dolor en sus pies, teniendo una agonía insoportable y no pudiendo respirar ya muy bien, con todo su odio y con toda su desesperación, le gritaban y lo insultaban, que los salvara a ellos para ellos no morir. Imagínate tú, dando ellos sus últimas bocanadas de aire y utilizando sus últimas energías en esa cruz, las estaban utilizando para gritarle con odio que los bajara de ahí. Pero de repente uno de ellos se queda callado. Y eso es lo que registra Lucas en nuestro texto el día de hoy. En nuestro texto el día de hoy nosotros vemos solamente a un criminal lanzando insultos y no a dos. Entonces, algo le sucedió al criminal, al otro que lo insultaba, porque eran dos. Mientras las horas pasaban, uno de los hombres más depravados y degenerados, dado al robo y al asesinato, experimentaba un tremendo cambio en su corazón. Ahora su burla se quedaba en silencio, mientras sufría trauma y agonía. Y así en trauma y en agonía y con un dolor sin igual, con una mente medio nublada del dolor, en su peor momento de su vida, su mente se comienza a aclarar, como nunca antes. Ahora este hombre cuya mente agonizaba, venía a tener una percepción de la verdad y la realidad que nunca antes había tenido en su vida. Ahora este criminal voltea al otro malhechor y ¿qué hace? Lo reprende, diciendo en el versículo 40 y 41, pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. ¿Qué fue lo que le sucedió? Marcos y Lucas datan que este lo injuriaba también. Yo te voy a decir lo que le sucedió. Un milagro le sucedió. Poderosamente Dios, en ese momento Dios quitó, Dios le quitó la ceguera de su corazón, le quitó la ceguera de su mente, para que ese criminal pudiera ver, número uno, la ira de Dios en contra de los que están en pecado. Mira el texto 23:40. Otro le contestó y reprendiéndolo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Hermanos, claramente basado en ese texto, el criminal arrepentido ahora puede ver la ira de Dios, puesto que ahora le teme a ella. Y ahora, ¿cómo sé yo que ahora él le tema la ira de Dios? Porque él ahora demuestra tenerle temor a Dios, como no lo tenía antes. Versículo 40, ¿ni siquiera temes tú a Dios? Ahora Dios mismo le ha infundido a este criminal un temor reverente que hace 5 minutos él no tenía.
Ahora él le dice al otro que estaba junto con él que tú no temes a Dios. Cuando le injuriaba al Señor Jesucristo, no tenía esta perspectiva de Dios. Pero algo le sucedió a él cuando estaba colgado en esa cruz. Algo le sucedió. Mientras agonizaba, mientras se dolía, mientras apenas podía respirar, su mente nublada no podía ver, pero algo resplandecía en su mente y en su corazón. Y ahora empezaba a tener un temor hacia Dios. Dios le había abierto poderosamente su corazón y su mente para que pudiera mirar esta ira de Dios. Pero también Dios, número 2, había abierto poderosamente los ojos de ese criminal para que éste pudiera ver su desnudez y su pecado también. ¿Para qué? Para que éste también se pudiera arrepentir de él. Lucas 23:41. Y nosotros, a la verdad, ¿qué dice él? Justamente dice, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. El criminal claramente dice, yo soy un pecador, yo lo reconozco. El criminal claramente ahora reconoce que su vida había ofendido a Dios. Y reconoce que es merecedor del castigo de Dios. Y se humilla delante de él diciendo, en nuestro caso el castigo es justo. ¿Te fijas? Se humilla. En nuestro caso es justo el castigo que nosotros tenemos. Por lo que nosotros hemos hecho, nosotros merecemos esto y más. Fue Dios el que le mostró esas cosas a él para que se pudiera arrepentir. Y es como ahí mismo, como si en su corazón él estaría diciendo en arrepentimiento las mismas palabras de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que nosotros vemos ahora en este criminal, hermanos. Nosotros vemos el corazón de este criminal ahí. Y por tanto, arrepintiéndose de sus pecados y viendo su necesidad de salvación, este criminal ahora viene a aquel que era crucificado junto con él a pedirle salvación. Y esa es la razón número 3 por la que Dios en su gracia le abrió los ojos de su corazón, para que pudiera ver que solo en Yeshua, solo en el Mesías, solo en Cristo, los pecados de los hombres pueden ser perdonados. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de esto, ¿qué hace el criminal? Versículo 42, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En pocas palabras, el criminal vino a pedirle a Jesús perdón. Perdón por todo lo que había hecho en su vida pasada y perdón por todo lo que le había hecho al ofenderlo ahí. ¿Cómo pues, hermanos, podría el criminal entrar al reino de Dios cuando Jesús viniera? Versículo 43. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese fue el texto que a mí me asignaron. Y hay otros textos, pero este es definitivamente, hermanos, uno de los textos de mayor esperanza que nosotros tenemos en las Escrituras.
para todo pecador que se arrepiente y viene a fe al Hijo de Dios, aquel que era el Salvador del mundo. Yo te digo a ti, si tú no te has arrepentido de tus pecados, el Señor ya ha proveído un cordero que los quita a todos. Esta noche nosotros venimos a conmemorar y a darle gracias a Dios por ese gran sacrificio. Amén.